Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Ser Humilde Opinión. El día de hoy vamos a seguir como mucho en mood porque traemos información sobre algunos géneros literarios emergentes, como que muy en onda con el episodio anterior donde hablamos de los premios Hugo, porque en esta ocasión estos géneros corresponden un poco a la ficción especulativa o a la ciencia ficción. Que justo a propósito de eso y como preámbulo del episodio y antes de saludar a Ale, me gustaría decir que muy probablemente acá vayamos a encontrar diversas definiciones y cosas que todavía no están por completo establecidas justo al ser géneros emergentes. Y es que justo la ciencia ficción tampoco tiene una definición exacta y cito. Desde los comienzos del género, nadie se ha puesto de acuerdo en qué es y qué no es la ciencia ficción, de acuerdo con Lola Robles en Regiones Extrañas. Así que bueno, acá entramos a explorar todavía más sobre estos subgéneros, pero bueno, antes de eso me gustaría saludar a Ale. ¿Cómo estás, amiga? Hola amiga, estoy muy bien y fíjate que hoy, a pesar de que buscando información vimos que hay un montón de géneros literarios emergentes, nos vamos a enfocar el día de hoy o en este episodio solamente a tres, que va a ser el solar punk, el hope punk y el biopunk. Pero creo que también, digo, ya diste tú un poco sobre esto que se dice de la ciencia ficción, que nadie se ha puesto de acuerdo de darle una como definición, pero a mí sí me gustaría que empezáramos antes de hablar de estos géneros que traemos, que es un género literario emergente. Y pues este tipo de géneros son aquellos que nacen en respuesta a la cultura actual, aprovechando nuevas tecnologías e interacciones sociales para crear y difundir obras. Se caracteriza por ser impredecible, fusionar estilos clásicos y contemporáneos y permitir la participación activa de autores y lectores en espacios digitales. La verdad es que, como les comentaba, hay un montón, pero pues nos vamos a enfocar en estos tres. Que me encanta la idea de pensar, de hablar sobre esto a partir de que Ale tomó una especie de clase al respecto, que digo, yo he escuchado hablar de algunos, pero en la vida me he puesto a ver como especificaciones y acá ahora sí que nos dimos el clavado, Ale principalmente con la información que ya traía y se vuelve interesante. Entonces empecemos con Solar Punk. Es un subgénero de ficción especulativa, literario y artístico que imagina un futuro sostenible e interconectado con la naturaleza y la comunidad. Por lo general, la vertiente narrativa del género incluye novelas, cuento y poesía y tiende a retratar futuros optimistas en los que de diferentes maneras se solventan problemas ecológicos contemporáneos, tales como el cambio climático, la contaminación o la extinción masiva de especies. El género se ha popularizado en el formato de compendios de relatos con colecciones que abordan diversas temáticas, desde historias fantásticas protagonizadas por dragones hasta textos de corte cyberpunk. Pese a que existen colecciones publicadas en varios países, la gran mayoría de los tomos, así como textos académicos o divulgativos sobre el género, proceden de Estados Unidos. El solar punk nace de un movimiento que lleva este mismo nombre y propone tomar los elementos culturales de la sociedad de masas, de los cuales se han valido las élites, para doblegarlos y usarlos a favor de la sociedad y así resolver los problemas sociales, dando la vuelta al consumismo a favor de un mundo verde y fomentando las visiones optimistas del futuro acerca de los problemas medioambientales actuales, como lo son el calentamiento global y la contaminación, así como la desigualdad social. Los inicios de Solarpunk se remontan en 2008, cuando el blog Republic of the Bees publica el artículo From Steampunk to Solarpunk. En este artículo se nos define el solarpunk como una contraposición del steampunk, que se ambienta en la época victoriana, donde la tecnología basada en el vapor intenta imitar la tecnología moderna. Comparte con este subgénero el ingenio y la generatividad. En esencia, y para no confundirnos, el solarpunk es una visión de futuro que encarna lo mejor que la humanidad puede lograr. Un mundo post-escasez, post-jerarquía y post-capitalista, donde la humanidad se percibe como parte de la naturaleza y las energías limpias sustituyen a los combustibles fósiles. Algunas características claves son vivir y desarrollar tecnologías en armonía con la naturaleza,
priorizar la comunidad y el colectivismo social y la sostenibilidad, energías renovables y el diseño regenerativo. Entonces les vamos a comentar algunos de los libros o escritores representativos de cada uno de estos géneros emergentes. Y a mí me gustaría iniciar con una escritora que creo que es de las más, digamos que famosilla. Es que siento que ella sí la ubicamos, o sea, sí la vemos de repente hasta en redes y todo esto, para que vean que ya estamos leyendo géneros emergentes sin que lo sepamos, ¿no? Me gustaría empezar con la saga de las parábolas, que es la parábola del sembrador y la parábola de los talentos de Octavia E. Butler. Esta historia se centra en el origen de una religión ficticia conocida como Earthseed. Mezcla esperanza y terror en un futuro donde el cambio climático y las crisis económicas llevaron al mundo al caos a principios de la década de 2020. Lauren Olamina es una joven que intentará hacerse escuchar para proteger al resto de los desastres inminentes, lo que acabará desencadenando el nacimiento de una fe. Entonces, me parece bastante interesante. Sé que por ahí, creo que Caro, ¿ya has leído a esta escritora o por ahí te acercaste a algo o no? Me acerqué, pero así como que a relatos y cosas que siento que es como apenas una entrada a el mundo y no sé si vaya, o sea, me gustó mucho y me sorprendió bastante, pero me intimida, o sea, me sigue intimidando, ¿sabes? Porque acá dije, bueno, no está tan complicada, pero pues no sé, como que tiene esa fama de ser como muy icónica en el género y sí me da miedillo. Fíjate que yo la he visto muchísimo, conozco a gente que la ha leído, pero nunca me he puesto como realmente, bueno, no me había puesto como a indagar hasta ahora que hicimos el episodio de qué iban sus historias. Sí me parecen bastante interesantes, pero siento que sí son luego novelas que a lo mejor sí son bastante complejas de leer por todos los detalles, pero sí me parece bastante interesante cada una de sus premisas, o sea, creo que sí valdría la pena intentarlo. Sí, si la quieren palomear a lo mejor para decir, bueno, algo leí y no está tan difícil, pues sería Hija de Sangre y otros relatos, que fue lo que yo leí y que justo mencionábamos en el episodio anterior de Premios Hugo, que ahí viene uno de los relatos cortos que fue ganador de Premio Hugo, que es Hija de Sangre. Entonces, pues igual, pueden hacer ese acercamiento para que conozcan un poquito de cómo escribe, acerca de qué, y ya después se avientan con la parábola del sembrador, a ver cómo les va. Te digo que sí me da curiosidad, pero a la vez es esa intimidación. Pero bueno, por otra parte, para este subgénero tenemos El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson, que es una novela que nos muestra la visión de un mundo desolado por el cambio climático y nos narra la historia del Ministerio del Futuro, un organismo creado en el año 2025 para defender a las futuras generaciones de la humanidad y proteger a todos los seres vivos. Y me encanta pensar en que, o sea, justo ya estamos en 2025 y tal. Este libro me acuerdo haberlo ubicado la primera vez porque Barack Obama cada año habla sobre libros que lo han marcado o que recomienda y tal, y mucha gente se acerca a esos textos pues por la figura que es Barack Obama, ¿no? En general, cuando son artistas siempre están como en la mira de qué están leyendo y así. Y pues él decía que había reflexionado como mucho y de alguna manera como que dices, bueno, él tiene un poco más de actuar político y puede como abogar por esta propuesta que hay en este libro, ¿no? Ok, fíjate que ese no me sonaba tanto. Qué interesante que tú lo viste por ahí con Obama, no lo había yo relacionado con él. Otro que sí había yo por ahí visto, y pues que investigando para otros episodios que tenemos, por ahí había visto la portada también, A Song for the Wild Build de Becky Chambers, que pues esta fue la novela ganadora del premio Hugo por novela corta en 2022. Dentro de la sinopsis encontramos que el mundo es Panga, una luna donde los robots, antes relegados a una vida de obreros, abandonaron su trabajo y se adentraron juntos en el bosque. Y sorprendentemente, la humanidad decidió dejarlos ir. Panga ha cambiado su forma de ser, optando por un proceso de decrecimiento y desvinculándose de la tecnología.
Esto forma parte del juramento que hicieron de no volver a subyugar a otros para su comodidad. Entonces creo que queda 100% con este género. La primera vez que vi esta portada fue porque formaba parte dentro de los challenges de los bookmarks de Goodreads. Venía también por ahí, entonces dije, ay, mira, sí, claro. Y ya después cuando lo del premio Hugo y así. Sí, es de los más recientes que pueden entrar en esta categoría y que justo en Goodreads creo también estuvieron nominados como a algo de los premios de Goodreads que se hacen cada año. Y si no me equivoco, tienen como una parte uno y una parte 2 que pues que tiene continuidad, vaya, o sea, no son independientes. Lastimosamente todavía no está en español, entonces pues bueno, habrá que esperar a ver si hay traducción. Pero pasándonos a la siguiente categoría, tenemos el hop punk, que es un subgénero de ficción especulativa y el concepto fue acuñado por la escritora Alexandra Rowland en julio de 2017. Se desarrolla en escenarios distópicos y hostiles, pero los personajes, en lugar de dejarse arrastrar por el escenario antiutópico, eligen hacer lo correcto. El hop punk, como su nombre lo indica, propone la esperanza como un motor narrativo. Como un marco de referencia, el hop punk se ubica en la esquina contraria del grimdark, que es un subgénero literario con un tono, estilo o escenario particularmente distópico, amoral o violento. Que yo creo que aquí, deteniéndonos un poco como en todo esto de las definiciones así, más de uno habremos leído como alguna obra, nada más que hay quienes se ponen muy detalladamente a especificar dónde termina una cosa y empieza la otra, pero un poco para quienes sean amantes de, o para quienes como nosotras estamos aprendiendo un poco del tema y vemos que hay un chorro de divisiones y categorías y así. Sí. De hecho, si escuchamos así como en crudo la definición, creo que podemos ir catalogando ciertas lecturas que hemos hecho. Entonces, les digo, ya estamos leyendo el subgénero o el género sin realmente saberlo de antemano, ¿no? Y bueno, aunque podría pensarse que el hop punk cae en un optimismo infantil, lo cierto es que en estas historias se es consciente de lo duro de la vida y que no siempre todo sale bien. Los personajes no son perfectos, sin embargo, siempre se escoge la esperanza y la bondad. De esta forma, este subgénero defiende que la bondad no es un acto de debilidad, sino un acto político y de rebelión. Encontrando por ahí definiciones de otras personas, encontramos que, abro cita, el hop punk intenta resaltar la parte amable del ser humano, ver el vaso medio lleno, mostrar una versión zen con la que observar las desgracias. Y es por ello que se puede escribir hop punk en contextos muy oscuros e incluso en distopías como paisaje de fondo, porque en ella será donde más resalte esa manera de contemplar el mundo. Y esto lo dijo N. Delgado en Juicio al Hop Punk, ni utopía ni distopía, que me imagino que es un ensayo sobre el género, ¿no? Sí, justo, y que precisamente estaba viendo que hay como ese debate de que más allá de ser una categoría de subgénero así, es como una forma de ser que pueden tener los personajes y hay quienes dicen, bueno, es que incluso puede haber novelas de fantasía o de otros géneros que entren acá, entonces les digo, aquí siempre habrá quienes tengan como sus visiones más amplias o más estrictas de estas historias, pero vamos a hablar de libros que sean representativos, porque aunque el término nace en 2017 como tal, pues se pueden rastrear obras anteriores, ¿no? Está El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, que comparte parte de esta filosofía, El cuento de la criada, escrito en 1985 por Margaret Atwood, porque aunque es muy terrorífico y terrible el mundo en el que vive June, ella nunca se rinde y sigue luchando por escapar. También están Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin de 1974 como otro ejemplo de novela con final esperanzador. Y vi un par más de la autora que luego también meten como en otras categorías y tal. Entonces, pues bueno, algo así. Sí, son como que los confiables, ¿no? Y decir de que, bueno, pues también el género ya se estaba escribiendo desde antes, solamente ahora pues tiene como esta relevancia o como explosión del contexto, ¿no? Otro libro que encontramos por ahí fue El mejor de los mundos posibles de Karen Lord. La sinopsis va un poco así.
La humanidad se ha extendido y diversificado por el universo, creando sociedades y culturas diferenciadas y originales que colaboran y recelan entre ellas. Un ataque por sorpresa destruye el planeta de una sociedad orgullosa y reservada, cuyos supervivientes no tienen más remedio que entrar en contacto con la cultura del mundo que los ha acogido y con la que están lejanamente emparentados. Su deseo más profundo es preservar su forma de vida, pero acabarán descubriendo que para conservar su cultura es posible que tengan que cambiarla para siempre. Que a mí esto me suena a colonización, o sea, colonización 101. Me da mucho este miedo que tenemos al cambio en general, y más cuando se afecta algo tan importante como es nuestra forma de vivir y de ver la vida, lo cultural, etcétera. Entonces me pareció bastante interesante lo que dice por aquí, ¿no? Después tenemos Todos los pájaros del cielo de Charlie Jane Anders, que nos dice en su sinopsis que Patricia es una bruja que tiene el don de comunicarse con los animales. Lawrence es un geek que ha construido una máquina del tiempo que le permite viajar 2 segundos hacia el futuro. Juntos sobreviven como pueden al infierno de crecer siendo los raros, los marginados, hasta que sus vidas toman caminos diferentes. Con el mundo a un paso del desastre, la bruja y el científico se verán enfrentados en un intento de salvar el planeta y descubrirán que la ciencia y la magia pueden ser las dos caras de una misma moneda. Este me llama la atención y no sé si había visto la portada, déjame la busco. Fíjate que cuando encontré las listas así de este género, obviamente chequé sinopsis de muchos y esta me encantó. O sea, porque estamos uniendo pues esta parte como espiritual y como esotérica y así lo brujil con la ciencia. O sea, tenemos como que van de la mano y me gusta ese mix, o sea, se me hace muy interesante. Sin duda sí es uno que sí me anoté sí o sí. Mi más sincera disculpa porque estoy viendo que fue novela ganadora del premio Nebula, que es pues de los más prestigiosos de la ciencia ficción. Y fue la primera novela de la autora, entonces bastante interesante. Sí, se escucha bastante interesante. Y fíjate que ahorita que comentábamos dentro de la descripción del género que se podía sentir como que medio infantil, en el sentido de que los personajes pensando siempre de manera positiva o con esperanza, etcétera. La verdad es que cuando estaba investigando dije, es que hay un libro de Jaime Alfonso Sandoval que entra muy bien dentro de este subgénero y es 12 sustos y un perico, porque vemos los personajes principales que son estos hermanitos que entre que uno es súper positivo y siempre piensa como que no piensa mal de la gente, piensa que tal vez tiene algún problema ese familiar y por eso es de esa forma, a comparación de que Chave, pues que es mayor que Chuy, dice no, es que la gente es mala, o sea, hay que entender que la gente es mala, y Chuy siempre buscaba como esta parte de no, pero es que a lo mejor su desayuno de hoy no le gustó, o de que bueno, no, pues que a lo mejor no le han dado cariño, ¿no? Entonces él tenía como una fe en sus familiares, que eran terribles, o sea, eran personas muy, muy malas, y que también ellos buscaban siempre la forma correcta de hacer las cosas, desde el sentido ético, no tanto moral, sino el sentido ético de seguir unas reglas. Ellos tenían 1000 oportunidades de hacer trampa o de como aprovecharse de que eran niños para dentro de esta competencia de la novela pues tener una ventaja, pero no, ellos siempre buscaron la forma de por sus propios medios luchar por tener un lugar dentro del concurso, porque 12 sustos y un perico va de esta señora que hace un rally después de morir, bueno, deja como en un testamento un rally que tienen que seguir su familia para quedarse con su fortuna. Imaginemos que Agatha Christie tenía como esta fijación por comprar casas embrujadas y lugares inhóspitos y cosas así. Entonces hace un rally en todos estos lugares que tiene dentro de su, digamos que de su haber, de sus activos, e invita o deja invitación a toda su familia, que pues vemos cómo las familias son tan diversas, cuando entre más grandes más diversas son. Entonces tenemos de todo, ¿no? Dentro de los cuales están pues estos 2 niños que son huérfanos, y que se encontraban en un orfanato con
pues viviendo una vida, digamos que no muy divertida, pero aún así encontraban como una forma de ellos ser felices en el lugar en donde estaban. Entonces siento que entra bastante bien y a pesar de que son niños, la esperanza no se les niega, o sea, está bien construido y está bien hecho. Sino que acá entra esta onda de lo que hablábamos, que muchos lo atribuyen más como a características de una obra más allá eh, de limitarlo solo a un género. Yo estaba viendo que de lecturas que he hecho podría entrar también algo absolutamente extraordinario de Hank Green. Y pues sí, me parece como bastante ad hoc porque también justo tenemos un personaje como que muy motivado y optimista y otro que no tanto. Entonces son esos contrastes que ya en la lectura te ayudan a ver cómo es que hay diferentes formas de percibir la vida y que al final casi siempre la persona que tiene como más fe o más esperanza o positivismo pues termina arrastrando un poquito a la otra, ¿no? Sí, es como un motor, o sea, es un motor que sigue estirando y que va dando. Y bueno, para ir cerrando, tenemos el biopunk, que es un subgénero dentro del cyberpunk que utiliza elementos de la novela policíaca, cine negro, anime y la prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. El biopunk describe a los movimientos contraculturales que se desarrollaron durante la revolución biotecnológica, especialmente en las décadas de 1990 y 2000, de la que se esperaba que tuviera un importante impacto en la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. El tema principal es la lucha de un individuo o un colectivo, a menudo resultantes de la experimentación con ADN humano y la modificación genética, control corporativo por parte de un régimen totalitario que emplea la biotecnología para fines no éticos como el control social. A diferencia del cyberpunk, la historia no especula sobre la tecnología de la información, sino sobre biología sintética. La característica común de las historias del biopunk es la presencia de una black clinic, una clínica negra, es decir, un laboratorio, clínica u hospital donde se realizan modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas ilegales o de dudosa ética. Como todos los mundos punk, sirven de advertencia y algunas de las preguntas que surgen son: ¿qué sucederá con las investigaciones de la ciencia? ¿Hacia dónde nos llevará? ¿De verdad estas innovaciones nos ayudarán a desarrollarnos, a evolucionar como individuos, o esa innovación genética será nuestra perdición? Y pues bueno, nos vamos con algunos libros representativos o escritores representativos dentro de este género. Uno de los escritores más prominentes dentro de este campo es Paul Di Filippo, con uno de sus libros de relatos llamados Ribofunk. El libro cuenta con 13 relatos cortos publicados en 1996 que tiene una combinación única de narrativas imaginativas que expanden los límites de las posibilidades biológicas. Los relatos están vagamente conectados, centrándose en la intersección de la biología humana y animal, la neurociencia y las posibles consecuencias de la biotecnología. De hecho, Ribofunk juega con el concepto de, o digamos que la palabra de ribosomas, que es parte también del ADN y todo esto. Entonces también me pareció súper interesante, pero tristemente está mega descatalogado. O sea, de hecho en varios blogs que chequé venía de qué libro descatalogado del mundo y así, que es muy difícil de conseguir en físico y es como que una mega joya. Ya me vi yo diciéndole a Caro, encuentra ese libro en las librerías de Zacatecas, por favor. Ya sé. Acá nuevamente aparece Octavia Butler con La estirpe de Lilith, que anteriormente conocida como la trilogía de Xenogénesis, es una colección de 3 obras de ciencia ficción de esta autora que incluyen Amanecer, Ritos de Madurez e Imago. La sinopsis nos dice que Lilith Liapo despierta en una nave espacial Oankali y la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de la Tierra queda devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida. Su descendencia no será humana. O no exactamente.
de este libro estuve como con algunas pequeñas referencias y he estado escuchando como comentarios. E igual te digo, llama la atención, pero, o sea, me intimida y sobre todo pensando en que tienes que hacer como esta lectura de 3 libros y eso, pero igual, platíquenos los que ya la leyeron, qué opinan. Sí, se escucha bien bueno, o sea, se escucha gran chisme, pero se escucha que también como chisme complicado, chisme con muchos conceptos alrededor para entender, como, bueno, contextos alrededor para entender los conceptos de la historia inicial, pero se escucha bien bueno, o sea, se escucha bien, bien bueno. Por eso también dentro del listado dije, ay, sí, o sea, no sé, como que dije, wow, y que ahora se encuentra con el nuevo nombre de la trilogía de la estirpe de Lilith, fue por esta reedición que le hicieron a los libros, ¿no? Pero sí, oigan, si ya los leyeron, dejen en los comentarios, por favor. Si los recomiendo, no los recomiendo, o cómo nos recomiendan, qué nos recomiendan empezar. Si no mencionamos otro libro que creen que es más importante dentro de cada uno de estos géneros emergentes, pues déjenlo por ahí en los comentarios. Pues de esta forma es como vamos a concluir este episodio bastante experimental y de mucho conocimiento para nosotras, así que esperemos que a ustedes les haya gustado, que se sumen a la conversación y nos platiquen qué géneros emergentes han leído, si les gustaría seguir con esta serie de episodios y toda su cero humilde opinión al respecto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Arias en Libros y a mí como Leer en todas partes, ambos usuarios con guiones bajos intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.